Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. Voy a ir pasando lista lo que estén presentes. Bien. Leslie Centeno, Presente, Lin. Suani Martínez, Hermi Johan Canales, Jessica Hernández, Reina Pérez, Catherine Paola Lagos, Sadi Estefanía Villalobos, Edelvi Rosario Nieto, César Andrés Turcios, Evelyn Lisset Maradiaga Chávez, Danely del Carmen Álvarez, Natalie Naomi Ruiz, Presente. Cristel Marieli Alvarado Mondragón, José David Montes, Presente, Ley. Sab- Sabdiel Levi Portillo Escalante, Presente. Ronald Adrián Urbina, Rodis Eloy Paz Suárez, Richard Mauricio El Cerro, Carlos Rigoberto, Presente, Carlos Rigoberto Solano, Catherine Valesca Pérez, Presente. Carolai Dalila Escaño, Katy Celinoy Molina, Ángel David Ventura, Ángela Vanessa Castillo, Presente. presente, Ángela, ok, bien. Bueno, solo vamos a esperar unos pocos minutos que se conecten más personas. Alguien no mencioné, estuve pasando lista, tal vez alguien se acaba de conectar y Yo, licenciado. A mí también. eh, Catherine Lagos Sí. y Daniel Álvarez. Danely del Carmen Álvarez. Sí, yo. Y Bien, Edelvi Nieto. Edelmi. Sí. Ok. Si alguien más no he mencionado porque he estado pasando lista. Yo, Ley, que acabo de entrar. Hermi, Jeremy Canales. Jeremy, ok. Jeremy Johan Canales, está ahí. Bien, bueno. Alguien no he mencionado que he estado pasando lista. No sé si alguien. Suani Martínez, Jessica Hernández, Reina Pérez, Sadi Villalobos, César Turcios,
Evelyn Maradiaga, Cristel Marieli Alvarado, Ronald Adrián Urbina, Rodis Eloy Paz Suárez, Carlos Solano. Presente, presente, licenciado. Ok, bien. Es alguien que venga conectando, me dice su nombre porque estoy pasando lista. Buenos días, licenciado. Yo me vengo conectando ahorita. Cristel Alvarado. Ok, bien. Si alguien más que se venga conectando, que estoy pasando lista. Ángel Ventura, ya, Katis Molina, Carola Idalí Escaño, Carlos Solano, Ronald Urbina, Evelyn Lice Maradiaga, César Turcios, Sadi Villalobos, Suani Giselle Martínez, Jessica Carolina Hernández, Reina Yulisa Pérez, Catherine Paola Lagos, Venga, espera que salí, vengo entrando a la clase. Reina Yulisa Pérez. Sí, correcto. Bien. Si alguien más que no lo haya mencionado, Yo le... Katis Elinoy Molina, ¿verdad? Ok, Sí. bien. Bueno, vamos a iniciar la tutoría de hoy, ¿verdad? Los temas. Bien, entonces perdón, la segunda unidad son los temas que vimos en la segunda y tercera tutoría, ¿verdad? Que iniciamos en el aula de clase. Nos quedamos, en esto fueron los temas que vimos en el aula de clase, derivadas de orden superior e implícitas. Y análisis de funciones con derivadas, el análisis de la primera derivada, ¿verdad? Recordando que si una función es creciente, significa en un intervalo la primera derivada va a ser mayor que cero, positiva, ¿verdad? Y si la función es decreciente, ¿verdad? En un intervalo, entonces la primera derivada es menor que cero, negativa, ¿verdad? Entonces eso es porque se va a continuar haciendo análisis, pero ya para hacer gráficas, ¿verdad? ¿Verdad? Decíamos que el punto crítico es donde la primera derivada se hace cero o no existe. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar donde la primera derivada no se hace cero, ¿verdad? Entonces decíamos la prueba de la primera derivada que si una función antes del punto crítico, que es donde la primera derivada se hace cero, si es mayor que cero antes del punto crítico, ¿verdad? Antes de C, que es el punto crítico, y la primera derivada es mayor que cero, significa que crece antes del punto crítico. Y si después del punto crítico, C,
decrece es que hay un máximo local ahí, ¿verdad? Si la primera derivada es menor que cero, antes del punto crítico de C, significa que desciende y si después del punto crítico la primera derivada es mayor que cero, significa que ahí hay un mínimo, ¿verdad? Un mínimo local. Ahora puede dar el caso de que si la primera derivada tiene el mismo signo antes del punto crítico y después del punto crítico, entonces no hay un extremo local. Puede ser que la primera derivada ahí hay un valor de x que se haga cero, pero no cambia de sentido, ¿verdad? Entonces no hay punto crítico. No hay máximo ni mínimo local, ¿verdad? El caso. Decíamos, ¿verdad? De que este es el comportamiento, ¿verdad? Ya gráficamente, que aquí es positivo, significa que la primera derivada es positiva y aquí cuando desciende es negativo. El punto crítico se da donde la primera derivada se hace cero, que hay una pendiente ahí, ¿verdad? Una línea vertical. Esto como recordando un poco el último tema, ¿verdad? Que vimos la clase anterior, que allá en el aula de clases, allá en el CRAES de Choluteca, ¿verdad? Bien. Entonces aquí se observa funciones donde hay máximo y mínimo local. Aquí, este caso cuando hay máximos y aquí es cuando hay mínimos locales, ¿verdad? Aquí son casos donde no existen ni máximo ni mínimo local, ¿verdad? Que hay punto crítico, pero no hay cambio siempre, o es siempre ascendente la función o es siempre descendente, ¿verdad? Si es ascendente, que crece, es que es positiva siempre, antes y después del punto crítico, o es descendente antes y después del punto crítico. Aquí se ven los casos, ¿verdad? Bien. Esto lo vimos, ¿verdad? Determinar los valores críticos, los intervalos donde función es creciente y decreciente y los extremos locales, ¿verdad? Siempre se debe plantearse para hallar máximo y mínimo locales el análisis de la primera derivada. Decíamos que entonces el procedimiento es sacar la derivada de la función. Después se hace el planteamiento que la primera derivada de la función es cero si la expresión al que está igualada se hace cero y ahí despejamos para un valor de x, ¿verdad? Esos valores puede ser uno o más valores, ahí se va a dar el punto crítico de la función, donde hay un máximo o un mínimo local, ¿verdad? Un posible máximo o un mínimo, porque no es que siempre va a haber un máximo, pero en los ejemplos que vamos a ver, sí, generalmente, en la mayoría, ¿verdad? O en los ejercicios que van a hacer en la guía. Bien, para determinar máximos y mínimos se hace una tabla, ¿verdad? Decíamos, partiendo de una recta numérica que va de menos infinito a más infinito, se ve cortar esa recta en el punto crítico y a partir de ahí se hace una tabla de variación. Esto estoy como un recordatorio, ¿verdad? Para los temas que vamos a ver hoy, porque se continúa y se vuelven a retomar en algún momento lo de la primera derivada, ¿verdad? Entonces se hace una tabla de variación. Del primer renglón es el intervalo, ¿verdad? Se definen los intervalos en relación al punto crítico. Se determina un punto de prueba que es un valor que debe estar, para el caso del primer intervalo, antes de menos 3 medios y para el caso del segundo intervalo, después de menos 3 medios. Y cuando se puede elegir el punto de prueba cero, lo elegimos, ¿verdad? Porque nos facilita evaluarlo en la función de la primera derivada, ¿verdad? El tercer renglón se escribe la función de la primera derivada y debajo de cada punto de prueba
se evalúa, ¿verdad? Si el resultado da negativo, significa que hay un signo negativo, significa que ahí la función es decreciente. Si el resultado de evaluar el punto crítico es positivo, como en este caso, significa que la función ahí es creciente. Como hay un cambio de decreciente a creciente, significa que ahí hay un mínimo local, ¿verdad? En este caso. Esto lo vimos en la pizarra, ¿verdad? Bien. Entonces miramos otro caso de una función de x al cubo menos 3x. Se hace lo mismo, ¿verdad? Se deriva. Después se plantea que la primera derivada es cero, ¿sí? 3x cuadrado, o sea, derivando x a la 3, su derivada es 3x cuadrado, menos derivada de 3x, derivada es 3. Si no creen que no están todavía claros en las funciones en las derivadas, las fórmulas, manténganlas a mano porque se siguen utilizando, ¿verdad? Eso no se puede olvidar, tienen que tener las fórmulas ahí, sí. O sea, porque derivadas, tiene que estar claro, por lo menos las más básicas, ¿verdad? Bien, entonces vimos estos ejemplos, ¿verdad? Este caso es que salen dos puntos críticos, ¿verdad? Entonces, si salen dos puntos críticos, en la tabla de variación van a salir más intervalos, ¿verdad? Y partiendo de la recta numérica se parte según el orden de los valores críticos, ¿verdad? De los valores de x, donde la primera derivada se hace cero, se deben poner en orden, ¿verdad? Importante. Bien, no sé, ahorita estoy haciendo un repaso, no sé quiénes no, yo estuve pasando lista, si me pueden dar los nombres, las personas que no los mencioné porque acaban de entrar para anotarlas. Caroline Lick. Caroline, ok. ¿Alguien más? César Ramos. César Ramos, ok. ¿Alguien más? Carlos Solano, no sé si ya se conectó. Jessica Hernández. Sadi Villalobos. Mm, Suani Giselle Martínez ya se conectó, ¿no? Jessica Hernández, que no le escuché la... Sally- Presente, Jessica Hernández, sí. ok. Sadi Villalobos, Presente. Evelyn Maradiaga, Ronald Urbina, Carlos Solano, Ángel Ventura, Presente, Lick. Presente. sí, ya. No sé si alguien no les falta Carlos Solano, Ronald Urbina, Evelyn Maradiaga, Suani Martínez. Bueno, bien. Entonces estoy haciendo dando como lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? Esto es importante, el último tema para secuencia de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Los nuevos temas. Eh, porque se debe hacer una gráfica, ¿verdad? En el examen tienen que hacer una gráfica con criterios de primera y segunda derivada, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos al tema siguiente, tema 3 de la segunda unidad, ¿verdad? Que consta de los temas de la segunda y tercera tutoría. Segunda derivada y la concavidad. En el análisis de una función, la concavidad indica hacia dónde abre la gráfica de una función. De esta forma,
utilizaremos los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo como se muestra en la tabla. Bien, cóncava hacia arriba es que la gráfica de la función va a tener esta forma, ¿verdad? Para arriba, digamos una sonrisa, cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo, un gesto de tristeza, ¿verdad? Una curva, un gesto de tristeza en una cara, ¿verdad? En un emoji, ¿cómo lo? Bueno, bien. Abajo se puede observar la gráfica de una función y igual f de x, donde se dan dos tipos de concavidad. El punto de gráfica donde se da el cambio de concavidad se conoce como punto de inflexión. Entonces aquí miramos, ¿verdad? Que una gráfica que tiene un máximo y un mínimo local, entonces hay dos concavidades. Antes del punto rojo que se observa acá, ¿verdad? La gráfica es cóncava hacia abajo y después a la derecha del punto que está en color rojo que se observa acá, la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces, esta es la concavidad de una gráfica. Si esto se analiza con criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Definición. Un punto de inflexión de una gráfica es un punto en donde la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, y se da donde la segunda derivada de la función es igual a cero, ¿verdad? O sea que donde la segunda derivada es igual a cero es que ahí hay un punto de inflexión, ¿verdad? Puede haber un punto de inflexión, no necesariamente que si se hace cero es que va a haber, pero generalmente, ¿verdad? Ahí el punto de inflexión se cumple si donde la segunda derivada se hace cero, ¿verdad? Criterio de concavidad. Sea f una función para la cual la primera derivada de la función existe en un intervalo de a hasta b. Tenemos, si la segunda derivada de esta función, de la función, es mayor que cero para todo x en el intervalo de a hasta b, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en a, en el intervalo de a hasta b. Y si la segunda derivada de la función es menor que cero para todo x en el intervalo de a hasta b, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo, ¿verdad? De a hasta b. Ejemplo uno. Dice, hay en los intervalos donde las siguientes funciones son cóncavas hacia arriba y hacia abajo y determine dónde tienen punto de inflexión. Entonces tenemos la función, primer inciso, y igual x cuadrado más 3x menos 1. Entonces nos están pidiendo la concavidad, dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces con la criterio de la segunda derivada. Pero para hallar la segunda derivada, primero tenemos que hallar la primera derivada, ¿verdad? Derivada de x a la 2 es 2x, más derivada de 3x, que es 3, ¿verdad? Y la derivada de menos 1 es 0, entonces solo queda 2x más 3, la función de la primera derivada. La segunda derivada se sale de derivar la primera derivada. La derivada de 2x es 2, ¿verdad? Porque la derivada de una constante por x es igual a la constante, ¿verdad? Eso tienen que tenerlo ahí presentes o las fórmulas a mano, ¿verdad? Entonces la segunda derivada es 2, porque la derivada de 3 de la constante ya es cero, solo va a quedar un término. Como la segunda derivada da un valor constante positivo, significa que la gráfica de función y igual a x cuadrado más 3x menos 1 va a ser cóncava hacia arriba siempre, desde menos infinito a más infinito. En este caso no tiene punto de inflexión, porque la segunda derivada da una constante positiva. Que sea positiva va a cumplir con el criterio, significa que es cóncava hacia arriba, pero es siempre, ¿verdad? No hay punto de inflexión, ¿verdad? Este es el caso de que solo tiene un tipo de concavidad cuando da una constante positiva en este caso. En este caso es cóncava hacia arriba. Inciso B. El mismo criterio vamos a aplicar para el inciso B, ¿verdad?
ver dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Pero la función aquí es menos 3x cuadrado menos 7x más 6. Entonces, la primera derivada es la derivada del primer término sería menos 6x, ¿verdad? Porque el 2 pasa a multiplicar por menos 3, resta en una unidad el exponente. Y la derivada de menos 7x, una constante por x, su derivada es la constante. Y la derivada de 6 es 0, queda menos 6x menos 7. Sacamos la segunda derivada derivando los términos de la primera derivada de menos 6x es menos 6, ¿verdad? Derivada de menos 7 es 0, menos 6. Bien, como la segunda derivada da un valor constante negativo, significa que la gráfica de la función f de x igual menos 3x cuadrado menos 7x más 6, es decir, la función que nos piden analizar, es cóncava hacia abajo siempre. Esto porque la segunda derivada da una constante negativa. Por el criterio, como es negativo, es cóncava hacia abajo siempre y no tiene punto de inflexión, ¿verdad? No tiene punto de inflexión. El inciso A y el B son los ejemplos más sencillos más simples de caso de análisis de segunda derivada, ¿verdad? Ahora pasamos el inciso C, una función ya un poco más grande. Y igual x al cubo más 3x cuadrado menos 9x menos 8. Entonces nos pide lo mismo, ¿verdad? Que son, hay en los intervalos donde siguientes funciones son cóncavas hacia arriba, hacia abajo y determine dónde tienen punto de inflexión. El mismo análisis para este inciso C. Bien, entonces tenemos que sacar la segunda derivada, pero primero tenemos que sacar la primera, ¿verdad? De lógica. Derivada de x al cubo es 3x cuadrado, más la derivada de 3x cuadrado, 3 pasa a multiplicar al 2, queda 6x. Derivada menos 9x es menos 9. Y derivada de menos 8 es 0, ¿verdad? Entonces queda 3x cuadrado más 6x menos 9. Si hay alguna duda, inquietud, pues me puede interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Si algo sienten que está confuso. Bien, sacamos la segunda derivada, ¿verdad? La función de la primera. La primera derivada de 3x cuadrado sería 3 por la derivada de x cuadrado, que el 2 pasa a multiplicar, queda 6x. Y la derivada de la constante de 6 por x es 6, igual a la constante. La derivada de la constante menos 9 es 0, por eso queda un término menos en la segunda derivada. Bien, aquí queda una función, ¿verdad? Con variable x. Entonces, la segunda derivada, entonces se plantea así, ¿verdad? La segunda derivada de la función es igual a 0 si la expresión que me dio acá la igualamos a 0. Entonces ahí vamos a tener que despejar para x, ¿verdad? Entonces, despejando para x, este 6 que está sumando acá pasa al otro lado, restando. 6 que multiplica x pasa al otro lado, dividiendo. Menos 6 entre 6, esto es igual a menos 1. ¿Qué significa? Este no es un punto crítico, sino que es el posible punto de inflexión, ¿verdad? X igual a menos 1, un valor donde se da un posible punto de inflexión. Entonces se va a hacer una tabla de variación similar a la que se hizo para hallar donde una función es creciente y decreciente con la primera derivada, solo que la tabla que se elaborará para segunda derivada será para determinar dónde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en torno a menos 1, al valor de menos 1 definimos intervalos y para cada intervalo vamos a elegir un punto de prueba.
valor que esté dentro del intervalo que no sean valores extremos del mismo. Si cero está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba y evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada, de esta manera, ¿verdad? Entonces, donde el valor de x, donde la segunda derivada se hace cero, es -1. Entonces, partiendo de la recta numérica que va de menos infinito a más infinito, partimos donde la segunda derivada se hace cero, es en -1. Entonces, la tabla de variación es similar, ¿verdad? La que se hizo con la primera derivada. Solo vamos a hacer el primer renglón, definimos los intervalos. El primer intervalo va de menos infinito hasta -1 y el segundo intervalo de -1 hasta más infinito. Definimos un punto de prueba. En este caso es -2, un valor, escogimos un valor antes de -1, ¿verdad? Y aquí un valor después de -1 que elegí, 0 lo elegí porque es más conveniente, ¿verdad? Que es ventajoso cuando 0 se puede elegir de punto de prueba. El tercer renglón se escribe la función de la segunda derivada que nos dio, que fue 6x más 6, ¿verdad? Que salió de derivar dos veces la función original, ¿verdad? 6x más 6. Y debajo de cada punto de prueba evaluamos en la función de la segunda derivada ese punto de prueba, ¿verdad? Entonces 6 por -2 más 6 me da -6. Y para 0, 6 por 0 más 6 me da 6 positivo. Entonces aquí el signo es negativo y aquí el signo es positivo. ¿Qué significa? Que la función para el primer intervalo, ahí en este primer intervalo, la función va a ser cóncava hacia abajo. Y en el segundo intervalo, la función va a ser cóncava hacia arriba. Como hay un cambio de concavidad antes y después del valor, ¿no?, de -1, se concluye que es donde la segunda derivada se hace cero, se concluye que esta función es cóncava hacia arriba en este intervalo y cóncava hacia abajo en el segundo intervalo. Perdón, es cóncava hacia arriba de -1 hasta infinito en el segundo intervalo de la tabla y cóncava hacia abajo de menos infinito a -1, ¿verdad? Entonces esto solo es, lo escribo solo estoy escribiendo lo que la tabla me está diciendo, ¿verdad? Eso significa que hay un punto de inflexión en x igual a -1, ¿verdad? Ahí se va a dar un punto de inflexión. Si, si hay preguntas, me interrumpen, ¿verdad? Si algo no se está claro, me pueden interrumpir en cualquier momento. Bien, espero que se esté entendiendo hasta el momento. Porque había dicho que no tenía punto de inflexión al principio, dijo. No, esa es porque la otra función es no, aquí hay un punto de inflexión. Para los ejemplos anteriores es que no hay punto de inflexión. Cuando no hay punto de inflexión, no se hace la tabla, Lee. No, el punto de inflexión es para un caso como esta función del inciso B, que como la segunda derivada da una constante negativa, -6, entonces ahí significa que es cóncava hacia abajo siempre, ¿verdad? En funciones como de este tipo, ahí no va a haber punto de inflexión en el inciso A y el B, ¿verdad? Pero en el inciso C sí se da un punto de inflexión porque la segunda derivada es una función, está y con respecto a x, ¿verdad? Que, entonces ahí hay que plantearla y ahí sí hay que hacer una tabla de variación, ¿verdad? O sea, digamos que cuando la función es de grado 2, el máximo exponente de x es grado 2, no va a haber punto de inflexión porque va a haber un solo tipo de concavidad, pero si ya es mayor que 2 el grado de la función, el grado es el exponente mayor de x,
ahí sí va a haber un punto de inflexión, ¿verdad? No sé si me aclaré la duda. Bueno, el siguiente ejemplo tenemos y igual menos x cubo más 3x cuadrado menos 10x. Entonces nos piden el mismo análisis, allá donde es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Y el punto de inflexión, si existe, ¿verdad? Entonces sacamos la primera derivada. La primera derivada, derivamos cada término, quedaría menos 3x cuadrado. La derivada del primer término, derivada del segundo término sería 6x y derivada del último término menos 10. La segunda derivada sale de derivar la función de la primera, ¿verdad? Derivada que sacamos. Derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x. Derivada de 6x es 6. Derivada de menos 10 es 0, ¿verdad? Me queda menos 6x más 6. Bien. La segunda derivada, entonces se plantea, ¿verdad? Segunda derivada de la función es 0. Sí, menos 6x más 6 es igual a 0. Es decir, que esta expresión se iguala a 0 y se despeja para x. Me queda menos 6x igual a menos 6, porque el 6 positivo, la constante pasa a restar. El menos 6 que está multiplicando pasa a dividir con su signo, ¿verdad? En matemáticas hay que recordar, ¿verdad? Que cuando un número negativo multiplica a x, que está solo con ese término, pasa, al despejarse, pasa a dividir con su mismo signo, porque lo que cambia es de operación, solo cambia de signo si está restando o sumando, es que cambia, pero si está multiplicando, pasa a hacer la operación contraria con su mismo signo. Entonces x es igual menos 6 sobre menos 6. Entonces, x igual a 1 es un posible punto de inflexión y en torno al valor de 1 definimos intervalos. Y para cada intervalo vamos a elegir un punto de prueba. Evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Entonces, se hace una tabla partiendo de una recta numérica que va de menos infinito a más infinito y se corta en el posible punto de inflexión, donde la segunda derivada se hace cero, que es x igual a 1. ¿Verdad? Entonces definimos intervalos. El primer intervalo que va de menos infinito hasta 1, el segundo intervalo de 1 hasta más infinito. Elegimos punto de prueba. Un valor antes de 1 es 0 y un valor después de 1 es 2, ¿verdad? Para el segundo intervalo. Tercer renglón, escribimos la función de la segunda derivada que nos dio menos 6x más 6. Evaluando para cada punto de prueba sería menos 6 por 0 más 6 igual a 6. Tiene un signo positivo, que es el siguiente renglón, se escribe. Y menos 6 por 2 más 6 es igual a menos 6, es signo negativo el resultado. Significa que aquí la gráfica es cóncava hacia arriba en el primer intervalo y aquí es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. Esto no va acá, ¿verdad? Tengo que quitar ahí. Bien, aquí es cóncava hacia arriba y aquí es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Ahora, como antes y después de 1 hay cambio de concavidad, ¿verdad? Se concluye que la función es cóncava hacia arriba en el primer intervalo de menos infinito a 1 y cóncava hacia abajo en 1 hasta más infinito en el segundo intervalo. Y va a haber un punto de inflexión en x igual a 1, ¿verdad? Lick, entonces siempre que el posible punto de inflexión sea 1 menos 1 es donde